lo que le espera a la ciudad y al país. Análisis y probabilidades de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, con un invitado de primera línea, Miguel Silva Moyano, y nos va a hacer la moderación el colega Fernando Salgado. Miguel Silva, quien ya lo hemos tenido en este grupo, es politólogo egresado del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. Miguel es doctor en Filosofía Política de la Universidad Pontificia Bolivariana y es magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Miguel es experto temático de la Escuela de Alto Gobierno de la Escuela Superior de Administración Pública. Es asesor político del Consejo de Bogotá, docente investigador del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, asesor académico de la dirección de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bogotá. Y Miguel es asesor de distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en temas de asuntos públicos y de gobierno. Sin duda, uno de los más reconocidos y más jóvenes expertos en seguridad ciudadana y relaciones gubernamentales de nuestro país y del continente latinoamericano. Quien nos va a hacer la moderación es el colega y amigo Fernando Salgado Quintero. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina tropical de la Universidad de Liverpool en Inglaterra, especialista en alta dirección del Estado en la Escuela de Alto Gobierno de SAP, el Instituto Nacional de Tokio en Japón, estudios en gerencia de servicios de salud universitaria en la UIS, Universidad Industrial de Santander, estudios en seguridad social en Israel, amplia experiencia clínica y administrativa en entidades públicas y privadas del orden nacional y multinacional. Actualmente, Fernando es socio, miembro de la Junta Directiva y CMO, Chief Medical Officer de Lenus Capital Partners y socio y miembro de la Junta Directiva de SIP International Health. Por último, Fernando es asesor de entidades públicas y privadas en Colombia y de varios países en temas de salud, en modelos de negociación y modelos innovadores de servicios de salud. Fernando ha sido, es y seguirá siendo conferencista nacional e internacional en temas de salud y profesor universitario. Entonces, nuevamente, Miguel y Fernando, muchas gracias por la compañía y desde ya puedo decir el éxito que va a ser esta reunión en la calidad y la forma de los mensajes que nos van a dejar. Fernando, tienes la palabra para que nos cuente un poquitico cómo va a ser la reunión de hoy. Jorge, muchas gracias a Miguel. Un saludo muy especial. Como expresaba Jorge, el doctor Miguel Silva es tal vez de los jóvenes politólogos del país que más experiencia tiene en los temas de la ciudad de Bogotá. Es un estudioso de la ciudad, pero además es de las personas que más conoce uno de los graves problemas de Bogotá, como es el de la seguridad. Así que creo que la exposición de Miguel no solo nos va a decir cómo está la situación del tema, sino realmente cuáles son esos problemas de la ciudad que tanto aquejan hoy a los ciudadanos. Entonces, creo que las preguntas que tengan sobre esa problemática es lo que debe orientar realmente la decisión de los electores de estas próximas elecciones que son un plebiscito. Yo he dicho que la elección del alcalde de Bogotá, como decía Jorge, el segundo cargo más importante del país. Aquí está la mitad del presupuesto del país, aquí está la mitad de la producción del país. Es algo muy importante para todos los colombianos, no solo los quienes vivimos en Bogotá.
Y es un plebiscito porque de alguna manera también va a marcar un derrotero de lo que podría ser un nuevo mapa político en el país, de acuerdo a los resultados que se puedan presentar en estos próximos, en este mes, a finales de este mes, durante la elección. Así que escucharemos con gran atención el planteamiento general que nos va a hacer Miguel. Como la ocasión anterior, quieren, nos pueden hacer preguntas a través del chat. Yo las digo a Miguel en la medida que las vayamos recibiendo y por supuesto también quienes quieran hacerlas en el momento que lo considere puede levantar la mano a través del chat y hacemos esas observaciones. Entonces, Miguel, sin más preámbulos y con el deseo pues de escuchar como siempre sus brillantes exposiciones, mil gracias y lo dejo pues con los amigos de nuestro encuentro cultural del día de hoy. Bueno, gracias Fernando, gracias Jorge. Un saludo nuevamente a todas las personas que nos están acompañando en este encuentro. De nuevo, pues muy satisfecho por estarlos acompañando. Hoy, digamos, quisiera plantear algunas ideas en dos sentidos. En un primer momento quisiera hablar un poco a lo que se refería Fernando hace un momento, del estado actual de la ciudad y una pequeña proyección de lo que viene para los próximos 4 años. Y segundo, un poco el panorama electoral y político al que nos enfrentamos en estas elecciones en particular. En primer momento, digamos, frente a la ciudad de Bogotá hay algunos elementos que marcan diferencias frente a los procesos electorales anteriores. Y aquí quiero señalar dos puntos muy importantes. Lo primero es la consecuencia de la pandemia o las consecuencias de la pandemia que han cambiado de una manera eh, profunda muchos comportamientos en la sociedad y han producido, han generado ciertas transformaciones en la sociedad. Me refiero, por ejemplo, a un gran desafío que tenemos en materia de salud mental, las ideaciones suicidas, por ejemplo, y los intentos de suicidio en la ciudad han venido aumentando después de la pandemia y eso marca un poco la situación en la que nos encontramos producto de esa pandemia. Pero otro elemento que es consecuencia directa de esa pandemia es lo que podríamos denominar una especie de estrés fiscal para los próximos años. La receta que utilizó el gobierno de Claudia López para poder mantener el gobierno funcionando en un contexto de reducción de los ingresos fue el de aumentar el cupo de endeudamiento, ir a gastarse completamente el cupo de endeudamiento y eso le permitió solventar la falta de ingresos producto de la pandemia, pero generó unas consecuencias a largo plazo. El próximo alcalde de Bogotá, por ejemplo, tendrá una menor, en términos históricos, en los últimos 30 años, desde que arrancamos el proceso de descentralización, tal vez es el alcalde que se enfrente a la menor posibilidad de endeudamiento en la historia. Esto es muy importante señalarlo porque todos los alcaldes habían sido muy estrictos en el manejo del endeudamiento, nunca se había superado, nunca habíamos llegado ni siquiera a los límites de ley de los ingresos corrientes en relación con la deuda, pero producto de la pandemia, como les digo, el próximo alcalde se va a enfrentar a una poca margen de maniobra, un poco margen de maniobra en términos de endeudamiento. Y ese estrés fiscal también va de la mano con una práctica que no es atribuible a la pandemia, es más bien una práctica atribuible a la política fiscal de Claudia López y es la de las vigencias futuras. Las vigencias futuras en sí no son endeudamiento, no son una fuente de ingresos, pero sí son compromisos que adquieren los gobiernos en el presente con cargo a recursos de las próximas administraciones. Eso implica que el próximo alcalde tendrá menor posibilidad de endeudarse y tendrá menor flexibilidad de inversión porque gran parte de su presupuesto va a estar comprometido ya en inversiones y en compromisos adquiridos por esta administración. Otro elemento clave para entender el contexto de la ciudad hoy tiene que ver con la transformación del delito y la criminalidad
en la ciudad. Y aquí me quiero detener un poco para explicar por qué la coyuntura en la que estamos sumergidos en este momento pareciera ser más crítica que en años anteriores. Si nos vamos a los datos puros y duros, en términos de homicidio no es que tengamos un repunte. De hecho, se mantiene una cifra similar a lo que se ha venido manteniendo en los últimos años, unos leves descensos en materia de homicidios, pero no parece suceder lo mismo con el caso del hurto, sobre todo hurto en espacio público y delitos como la extorsión, el microtráfico, que vienen en un aumento mucho mayor a lo que significaba años anteriores. ¿A qué se debe ese aumento del delito? Pues hay varias hipótesis, pero yo creo que la más relevante para este contexto tiene que ver con un cambio en las dinámicas organizacionales del crimen y el delito en la ciudad. La irrupción de organizaciones transnacionales como el llamado Tren de Aragua, los Maracuchos, organizaciones que vienen de Medellín como la banda del Mesa, que estaban asociadas a las bandas criminales del Valle de Aburrá, que empiezan a encontrar en Bogotá un mercado del delito suficientemente dinámico, empiezan a intervenir y sobre todo aprovechan una oportunidad que se abre luego de la intervención de la administración distrital en el gobierno de Enrique Peñalosa en el Bronx, la recuperación del Bronx, pero luego no se sostuvo esa recuperación y fue un espacio que fue copado por estas organizaciones criminales. En resumen, en Bogotá no nos enfrentamos a un problema generalizado de delincuencia común o de pequeños delincuentes que salen a la calle a encontrar en el delito una fórmula para sobrevivir, o como dijo algún candidato, y ya empiezo a ambientar un poco el debate electoral, como dijo algún candidato en un debate en estos días, para ir a cine o llevar a la novia a cine. No, ese no es el delito que se está presentando en Bogotá ya. El delito que se está presentando obedece a grandes organizaciones criminales que las autoridades denominan como multicrimen. Una organización multicrimen es capaz de manejar varias estructuras menores, las somete mediante la fuerza, pero además un elemento que es gravísimo en una democracia, en un Estado social de derecho, y es que tienen la capacidad del control territorial, ejercen el control territorial. ¿Cuál es el rasgo distintivo de ese control territorial? Pues definitivamente la extorsión. Cuando una organización es capaz de cobrar extorsión de manera sostenida en un barrio o en unas cuadras, significa que hay un control de esa organización. Y ese control termina afectando las dinámicas económicas de muchos sectores de la ciudad. Por ejemplo, lo que estamos viendo con el espacio público. Ya hay sectores de la ciudad que se sabe, está documentado, que organizaciones de este calibre son las que entregan, por ejemplo, los carros con mercancía, cobran a las personas para que usen el espacio público y en últimas son personas vulnerables que terminan explotadas por estas organizaciones criminales. Pero también manejan el asunto del microtráfico, manejan el asunto del hurto, y el hurto no significa necesariamente, insisto, un hurto asociado a la subsistencia de quien comete el delito, sino a grandes estructuras transnacionales. Desde hace bastante tiempo hay información de inteligencia que indica que los teléfonos celulares, por ejemplo, que son hurtados en Bogotá, no necesariamente son comercializados en el centro de Bogotá. Una parte sí va para el centro, pero otra parte sale para Ecuador y otros países de América Latina, lo que demuestra que Bogotá es una especie de nodo del crimen transnacional. El delito en Bogotá no se resuelve solamente persiguiendo pequeños ladrones, sino dando golpes estructurales a ese crimen organizado. Ese es el principal reto al que se enfrenta Bogotá hoy y es la razón por la cual la política de seguridad de Claudia López no ha dado resultado, porque se ha dedicado a una especie de body count que no es, que está asociada más a las capturas, por ejemplo, al número de capturas, a la cantidad de capturas, pero ojo a esto, no se centra en la calidad de las capturas. Por lo tanto, lo que hemos visto en medios de comunicación es a la alcaldía haciendo un despliegue en algunos barrios, piden cédulas, encuentran una que otra persona con antecedentes o con orden de captura, los capturan,
son mostrados ante los medios de comunicación como la gran operación, pero las grandes estructuras siguen funcionando detrás de esto. Reemplazar en el crimen organizado, reemplazar a uno de estos delincuentes que hemos denominado los eslabones más débiles es relativamente fácil, porque el conocimiento que tienen para cometer el delito no es tan sofisticado. Reemplazar un cabecilla, reemplazar un capo, perdón, reemplazar una persona que se encarga de las finanzas, eso sí que es mucho más difícil para las organizaciones. Perseguir las rentas criminales es lo que más les duele y es lo que no ha hecho esta administración. Y eso explica por qué el fracaso en el que nos encontramos, que se traduce en una falta de control territorial. Yo he sido muy enfático en varios espacios en señalar que lo que se juega en Bogotá, más allá de reducir los delitos, es en realidad quién ejerce el control de territorio. Si es el Estado o son las organizaciones criminales, y definitivamente en Bogotá hay sectores donde el Estado no controla el territorio. Les voy a poner dos ejemplos puntuales para cerrar este tema de la seguridad. Uno es el caso del centro de la ciudad, las localidades, sobre todo de Santa Fe y Candelaria. En la localidad de Santa Fe encontramos una tasa de homicidios que puede ser, ojo a esto, hasta 5 veces el promedio de la ciudad. Es decir, lo que encontramos en el centro es una real disputa entre organizaciones criminales. Una parte muy importante de los homicidios que se registran en Bogotá están asociados a sicariato. Eso quiere decir que hay enfrentamientos por control territorial en el centro de la ciudad que son protagonistas de esas grandes estructuras de las que les he hablado. Y hay otras zonas que también están en disputa en este momento que han marcado un aumento de los indicadores del delito. Por ejemplo, el borde suroccidental de la ciudad, las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, sobre todo en los límites con Soacha, allí es donde se registran también tasas de homicidio superiores al promedio de la ciudad. No estamos hablando del orden de magnitud de las 5 veces que les decía yo a ustedes frente al centro, pero sí, por ejemplo, en Ciudad Bolívar se registra una tasa superior de casi 3 veces el promedio de homicidios en la ciudad. Es decir, hay unas concentraciones de este control territorial criminal que son evidentes en la ciudad. Y por eso ese modelo de seguridad pues ha fracasado, y el reto al que se enfrenta el próximo alcalde no es un reto menor, porque las herramientas con las que cuenta tampoco es que sean suficientemente robustas. Producto de eso, la alcaldía hace poco propuso la creación de un cuerpo propio de policía, tal vez ustedes lo escucharon a través de los medios de comunicación, una propuesta que suena atractiva. Un cuerpo de unos 2.000, de 2.000 policías puede estar costando alrededor de 250.000, 300.000 millones de pesos al año. El distrito podría pagar esa suma, pero la pregunta es, por ejemplo, en términos operativos, imagínese usted poner de acuerdo Policía Nacional, un cuerpo de policía propio, meta en toda esta ecuación la fiscalía, meta además en esta ecuación fuerzas militares. Entre más agentes usted meta en la ecuación de la seguridad, más difícil va a ser la coordinación interinstitucional. Y otras dificultades que tiene el distrito, por ejemplo, en materia de seguridad, donde podría reclamar mayor autonomía, porque hoy tiene un régimen muy similar al de cualquier otra ciudad o municipio en el país, enfrentando retos de unas magnitudes mucho más grandes. Eso en materia de seguridad, simplemente a manera de comentario y diagnóstico inicial. Otro tema que es crítico que probablemente está asociado a la pandemia, en parte sí, en parte no, ya les explico por qué, es el de las finanzas públicas del transporte en Bogotá. Desde la pandemia hubo un efecto en el uso del transporte público, se redujo el uso del transporte público, por lo tanto, se redujo el recaudo por el pago de la tarifa, y eso abrió un hueco en lo que se conoce como el Fondo de Estabilización Tarifaria. Para quienes no conocen cómo funciona esto, voy a explicarlo muy brevemente. El sistema de transporte cuesta alrededor de 5.8 billones de pesos al año ponerlo a operar, es decir, estaciones, buses, conductores, mantenimiento, todo cuesta más o menos 5.8 billones
de pesos. Cuando se redujo, ¿y cuáles son las fuentes de ingresos para pagar eso, ¿no? Entonces, una fuente de ingresos es lo que pagan los usuarios por tarifa. Hoy estamos recogiendo más o menos, si la cuenta no me falla y si no me estoy descachando, son como 2.5 billones de pesos, casi 3, o entre 2.5 y 3 billones, me disculpan ahí el gap, pero es más o menos eso lo que recaudamos con el pago de tarifa, ¿no? La gente cuando entra y pone su tarjeta, eso va al FET, al Fondo de Estabilización Tarifaria, y ahí estamos recogiendo una parte, ¿no? Lo que significa que el distrito en la práctica subsidia al transporte público, porque esa otro restante, que son entre 2 y 3 billones, los paga el distrito con recursos de inversión, recursos que podríamos estar destinando a construir colegios, carreteras o lo que sea, lo estamos utilizando para subsidiar la tarifa del transporte público. Si el distrito no se metiera la mano al bolsillo y no pagara eso, pues la tarifa hoy ya no sería de 2.950, sino que sería más o menos de unos 5.500 y 6.000 pesos por trayecto, que sería impagable para una persona. Entonces, hoy nos enfrentamos precisamente a un déficit en ese fondo de estabilización tarifaria que, para que se hagan una idea, corresponde al 10% del total del presupuesto de la ciudad. No es una cifra menor. Es decir, cuando estamos hablando del 10% es porque estamos diciendo que 1 de cada 10 pesos que recoge el distrito se va directamente a pagar el transporte público, y esa es una gran incógnita porque nos enfrenta a una encrucijada, ¿no? Una forma de tapar ese hueco es aumentando las tarifas, pero aumentar las tarifas tiene un efecto en el bolsillo de las personas en un contexto donde la inflación ha hecho mella en la economía, sobre todo de las personas más vulnerables. Un elemento que aparece aquí, que es un fracaso de la administración de Claudia López, ha sido la gestión de los colados o de la evasión del pago. Se calcula que esa evasión puede estarle costando a la ciudad entre 600.000 y 800.000 millones de pesos. Eso en el componente troncal, que son los buses rojos, pero frente a los buses azules, que son el componente zonal, se calcula que el hueco puede ser mucho más grande. No hemos medido, no hemos podido medir todavía con exactitud la evasión en los buses azules, pero expertos aseguran que es más o menos del orden del 50%. Es decir, las 50 personas, la mitad de las personas que vemos en los buses azules no pagan, pero se están moviendo. ¿Quién paga? Pagamos todos los contribuyentes a través del presupuesto de la ciudad. Eso ha hecho que la discusión, por ejemplo, del transporte público y de financiación del transporte público entre en la agenda de discusión de esta candidatura a la alcaldía. Y por supuesto, pues, un tercer tema, seguridad, el FED, pero un tercer tema clave en toda esta ecuación de las elecciones es la primera línea del metro, que pues muchos tenemos críticas. Yo no voy a decir que a mí me encanta esa primera línea del metro, porque definitivamente pudo haberse intentado otro diseño, pudo haberse hecho otra cosa, pero si seguimos pensando de pudo haberse hecho otra cosa, nunca vamos a tener un metro en la ciudad. Con un agravante, y es que ya hay un contrato firmado por 13.4 billones de pesos con un consorcio chino. Es un contrato que ya está ejecutándose, si no estoy mal, va al 20% de la ejecución, ya se construyó el patio taller en Bosa, ya se avanzó en el traslado anticipado de redes, la gestión predial ya está en el 99%, y pues ya nos dicen que en próximos meses empiezan a poner ya se están fabricando las pilonas, y en los próximos meses vamos a ver la instalación de las primeras pilonas. Aquí el gobierno nacional se metió y ha insistido desde la campaña en que quiere cambiar ese proyecto, pero pues para los entendidos del derecho sabrán que un contrato firmado, cambiarlo pues es muy difícil. Las implicaciones legales que eso tendría pues son muy grandes. Primero, por ejemplo, quienes participaron en la licitación y no ganaron la licitación, pero que tenían experiencia, por ejemplo, en la construcción de subterráneos, demandarían perfectamente un cambio en el contrato actual. ¿Quiénes también podrían demandar? Podrían demandar el distrito, terceros interesados, eso contando con que de pronto el consorcio esté interesado en hacer una modificación del contrato, pero esa modificación, y aquí va lo difícil de hacerlo, tendría que ser más o menos, para cumplir la ley,
más o menos por los 7 billones de pesos. No puedo hacer una adición por más del 50% del contrato. Eso significa que tengo 7 billones de pesos para adicionar y el tramo que ellos quieren soterrar es de 15 billones de pesos. Por ningún lado dan las cifras de ese cambio del proyecto Metro y suponiendo que intenten cambiar ese proyecto, pues lo va a poner en riesgo. Y mi mayor preocupación aquí ya más que como analista, como ciudadano, lo digo, es que nos quedemos a mitad de camino con unas pilonas enterradas, con unas redes trasladadas y sin un metro funcionando porque se siniestra el proyecto. La ruta segura para Bogotá es terminar esa primera línea y más bien concentrarse en sacar adelante la segunda línea. Llevamos 60 años discutiendo la posibilidad de tener metro en Bogotá y por estar discutiendo que sí se hace, que no se hace, que se hace por arriba, que se hace por abajo, no lo hemos hecho y las consecuencias se están viviendo hoy en la ciudad. Otro tema novedoso para el próximo alcalde y que ustedes lo habrán escuchado también es el plan de ordenamiento territorial. Por primera vez eh, en, yo diría que unos 12 años, si no estoy mal, 16 años, tenemos un plan de ordenamiento territorial. Le hemos planteado críticas, le planteamos muchas críticas. Fue un plan de ordenamiento territorial que se construyó a las carreras, que se construyó de afán, se construyó durante la pandemia, en reuniones como estas de Zoom, donde mucha gente no tuvo la posibilidad de acceder a una verdadera participación, pero en términos generales, la alcaldía termina por aprobarlo luego de una serie de sucesos en el Consejo, donde, lo digo abiertamente, yo sí creo que la administración le apostó a que el proyecto se cayera en el Consejo de Bogotá para poderlo aprobar por decreto, porque es que aprobándolo por decreto aprobaron varios micos que la ciudadanía en general puede que no los conozca. Uno de ellos tiene que ver con el cambio de la división político-administrativa del distrito. Eso se había sacado del proyecto en el Consejo, se había sacado del POT en el Consejo y se le dijo a la administración presente en un acuerdo distinto. Cuando se cae la discusión en el Consejo y se aprueba la versión por decreto, queda viva la posibilidad de pasar de 20 localidades a 33 localidades que ahora cambiarían de nombre y se llamarían unidades de planificación zonal, perdón, local, las UPLs. Y eso quedó en el limbo. Responsabilidad para el próximo alcalde, le va a tocar, quiéralo o no, meterse en el berenjenal de la discusión, de la distribución, de la división político-administrativa del distrito, que no es menor. Cuando uno empieza a profundizar en este debate, uno encuentra que hay gente, por ejemplo, que no quiere que le cambien de nombre a su localidad, porque ya tiene un sentido de identidad y de pertenencia allí. Pero esto también tiene unas implicaciones políticas, de fondo, ¿no? Se cambia la distribución de poder por localidades, se cambia la distribución de los ediles, por ejemplo, aumentan la cantidad de ediles. En fin, trae un reto tremendo en términos políticos y territoriales, pero eso en términos institucionales, pero el reto también grande al que se enfrenta la próxima administración es la implementación de ese POT. El POT fue aprobado hace apenas un año, tal vez un año largo, y viene todo el proceso de reglamentación, ¿no? Se tienen que reglamentar las llamadas actuaciones estratégicas. Una muy polémica ha tenido que ver con el aeropuerto y toda la zona de Engativá y de Fontibón. Otra actuación estratégica de la 72 con una mayor densificación. Y en fin, hay como 25 actuaciones estratégicas que tienen que ser reglamentadas. Esta administración está corriendo a entregarlas reglamentadas y eso va a implicar un reto, por ejemplo, en términos del modelo de ocupación del suelo, porque se tomó la decisión de restringir el suelo de expansión. El suelo de expansión era el suelo que se destinaba en los bordes de la ciudad para construir y habilitar y urbanizar y construir vivienda. Se limita la posibilidad de expandirse horizontalmente y eso significa que solo quedan dos opciones en Bogotá. O se hace renovación urbana, es decir, se cogen predios ya construidos, se tumban y se crece en altura para aumentar y dar capacidad a la demanda de vivienda, o la gente tendrá que seguir en la diáspora en la que ha estado en los últimos 10 o 20 años.
Los ricos se van para los municipios del norte y los más pobres se van para los municipios del sur, y la clase media empieza a migrar también hacia los municipios del occidente. Eso se está dando de manera natural, desorganizada, generando unos retos y una presión demográfica en la sabana de Bogotá muy grande, que tendrá que ser atendida por una figura también aprobada por esta administración y que el próximo alcalde tendrá que estrenar, que es la llamada región metropolitana. La región metropolitana es un arreglo novedoso, es un cambio en la Constitución. No existe una región metropolitana en el país, esta sería la primera. Para que se hagan una idea, la ley de áreas metropolitanas que permitió el área metropolitana de Bucaramanga, el área metropolitana del Valle de Aburrá, la de Barranquilla, son áreas metropolitanas que tienen un municipio núcleo, y siempre se plantea un municipio núcleo que es el municipio más grande, y alrededor de ese municipio núcleo se aglutinan los otros municipios, y es un mecanismo de asociatividad que le permite a ese hecho metropolitano atender problemas, por ejemplo, como el del medio ambiente, que no respeta límites político-administrativos, o el mismo hecho metropolitano de la seguridad, ¿no? Que una banda delincuencial opera y aprovecha incluso los límites que hay entre municipios. Pues en Bogotá no hay, en la región metropolitana no hay municipio núcleo. Se puso a Cundinamarca y a Bogotá un departamento y un distrito como pares, como los socios principales, y se invita a los demás municipios a ser parte de la región metropolitana. El problema es que hasta la fecha ningún municipio ha querido hacer parte de la región metropolitana. Y ese es el reto para el próximo alcalde de Bogotá, próximo gobernador de Cundinamarca y para los próximos alcaldes de la Sabana. Y es muy importante poner a marchar esa región metropolitana por varias razones. Una, porque su principal o su primera tarea es crear un plan estratégico metropolitano, es decir, ordenar el territorio de toda la región metropolitana. Y segundo, generar mecanismos de asociatividad para asuntos como la infraestructura. Hay un tema muy polémico, que ha sido casi tan polémico como el tema del metro, que es el de la Avenida Longitudinal de Occidente, una obra que lleva más de 30, 40 años planeada, que no se ha podido hacer, que ya se arrancó en su fase sur, la ALO Sur, que iría hasta la calle 13. La ALO Centro es un tramo que va de la 13 a la 80, pero en el POT de Claudia López le cerraron la puerta definitivamente a el tramo que va de la calle 80 hacia el norte, por varias razones. Una de ellas argumentaban en materia ambiental, porque al hacerlo pasa por el humedal Tibabuyes, y ese humedal termina siendo, digamos, el elemento de disputa de esa ALO Norte. Se le cerró la oportunidad completa a hacerla, pero es un tema que hay que llevar a la región metropolitana, porque la Avenida Longitudinal de Occidente es una obra que no es solamente para uso de Bogotá, es una obra estratégica para toda la región. Y en ese sentido, será la región metropolitana la que tenga que mirar este asunto. Hay muchos otros temas que voy a mencionar rápidamente dentro de la agenda para el próximo alcalde, porque ya les voy a explicar por qué. Pero, por ejemplo, el tema del aseo. Los contratos de aseo se vencen en el año 2026, 25, 26. Y el relleno sanitario de Doña Juana también vence en el año 2025, 2026. Esta ciudad se va a tener que enfrentar al reto de volver a hacer una licitación para el esquema de aseo que funcione mejor, que logre conciliar el tema del aprovechamiento, es decir, el tema del reciclaje, pero además con un reto tremendo, y es que no hay relleno sanitario después del 2025. Esta administración intentará prorrogar la licencia 5 años más, según tengo entendido. Eso nos daría una gabela, si me permiten la expresión, hasta el año 2028, máximo hasta el 2030, pero ya sí o sí no hay cómo seguir enterrando basura más allá del año 2030. Esto abre un reto estratégico para la ciudad, y es cómo vamos a gestionar los residuos sólidos. Claro, uno siempre le llegan con propuestas de tecnología, ¿no? Le tengo la planta termovalorizadora, le tengo la planta de no sé qué. El problema de todas estas soluciones tecnológicas es que por la manera en la que se crea, o se establece la tarifa del aseo, resulta poco viable
poder pagar y que la basura se pague sola. ¿Me hago entender? No da cierre financiero a estos proyectos, lo que implica la necesidad de que el distrito tenga que invertir entonces recursos de inversión para poder tratar sus residuos sólidos. Esa es otra de las encrucijadas a las que se va a enfrentar el próximo alcalde, que no es menor. Más o menos 7.000 toneladas diarias estamos disponiendo en el relleno sanitario. Claro, alguien me decía, no, pero busquemos alternativas con los municipios aledaños. La alternativa más cercana es Mondoñedo, y Mondoñedo tiene capacidad para 1.500 toneladas. No hay en el país un relleno sanitario, ni nadie quiere tener un relleno sanitario de las dimensiones que necesitaríamos. Entonces, sí o sí, el próximo alcalde va a tener que cambiar el esquema de aseo. Y bueno, les decía que estos son retos porque más o menos hacia febrero o marzo hablaba con alguien y me decía, bueno, este será un buen momento para que alguien aspire a la alcaldía de Bogotá o no. Y yo le decía, por las dimensiones de Bogotá nunca va a haber un momento óptimo, propicio para ser alcalde de Bogotá. Ser alcalde de Bogotá es uno de los retos en política pública más complejos que hay, yo creería que en América Latina, por las dimensiones de la ciudad, por las características de los problemas, pero también por el reto que implica gobernar una ciudad en un esquema de descentralización en el que el gobierno nacional insiste en intervenir clara y decididamente en los asuntos de la ciudad. Y eso implica un reto político de mayor envergadura. Yo soy muy escéptico de quienes dicen que las ciudades deben ser gobernadas por gerentes. Y soy escéptico porque para poder resolver problemas públicos que son distintos a los problemas de la empresa privada, usted necesita liderazgo político. Y el liderazgo político se mide por la capacidad de lograr acuerdos. Esa es la virtud de la política. La virtud de la política no es ganar unas elecciones. Eso es relativamente sencillo cuando lo comparamos con los retos que implica poner de acuerdo una ciudad alrededor de las soluciones para resolver problemas públicos. Esos son retos realmente grandes y avasalladores, y por eso, aunque la perspectiva es bastante difícil para el próximo alcalde, también es cierto que a todos los alcaldes les ha tocado situaciones muy difíciles. Claudia López no tenía en sus planes, y ninguno de los candidatos tenía en sus planes hace 4 años, que iba a tener que enfrentar el mayor reto en la historia reciente en términos de salud, de economía, que fue la pandemia. Eso no estaba en los cálculos de nadie. Eh, por allá en noviembre, si no estoy mal, ustedes me corrigen, empezamos a escuchar noticias del brote en Wuhan. Se empezó a expandir en diciembre, en enero tomó posesión la alcaldesa, en febrero la discusión, los invito a que miren la prensa, en febrero la discusión del año 2020 era la calidad del aire. Y la principal discusión es que había que hacer una especie de cuarentenas por la mala calidad del aire. Estábamos en alerta roja por calidad del aire en febrero del año 2020. Pueden buscar la noticia. Y en marzo del 2020 ya estábamos en cuarentenas por la pandemia del COVID. A todos los alcaldes les ha tocado algo distinto, les ha tocado muy difícil. Gobernar Bogotá es muy difícil, y por eso, digamos, este panorama, poco de retos de agenda pública a lo que nos enfrentamos. Ahora voy a pasar rápidamente al panorama electoral con una anécdota que refleja lo que decíamos al principio de la incertidumbre de los procesos electorales. Cuando Gustavo Petro ganó en la segunda vuelta del año pasado, pues mucha gente decía, por el porcentaje que ganó Gustavo Petro, Gustavo ganó con el 60% de los votos en Bogotá. Una votación tremenda. Mucha gente me decía, pues es que ya se da por entendido que el próximo alcalde lo pone el presidente, lo pone el pacto histórico. Y mucha gente suele decir que Bogotá es una ciudad de izquierdas. Y juntan los dos argumentos y me decían, es que el próximo alcalde va a ser muy cercano al presidente.
El presidente, por razones que hablamos la vez anterior, yo diría que se ha estado autosaboteando, ha desperdiciado su capital político, se ha dedicado más al pleito que a la ejecución, y eso le ha pasado factura en términos de favorabilidad. No voy a decir que es el presidente con mayor desfavorabilidad, porque sigue teniendo una aceptación relativamente aceptable, pero sí perdió parte de su apoyo electoral en la ciudad de Bogotá, que no se reclama de izquierda. Y este es un primer elemento que yo quiero poner de análisis. Bogotá no es una ciudad de izquierda. Bogotá es tal vez el mercado electoral más competitivo del país. Y la razón que explica esto es la diversidad. Bogotá es tal vez la ciudad más diversa y más pluralista que hay en el país. Es muy difícil que un grupo político controle una ciudad del tamaño de Bogotá. Es muy difícil que una casa política, que un clan político, que un partido político controle una ciudad como Bogotá, por las dimensiones que tiene. Eso lo hace altamente competitivo, las opciones siempre están abiertas, y esa es la razón por la cual, por ejemplo, en los primeros sondeos comenzaba a marcar Juan Daniel Oviedo como el principal candidato. Tipo arrancó en noviembre la campaña. Ustedes recuerdan que aparecía en RCN. RCN le abrió el prime time para explicar cifras que nadie entendía, pero que parecían creíbles para una persona que venía de la administración y ahora estaba en los medios de comunicación, y empieza a aparecer primero en la intención de voto. Y así estuvo durante 6 meses. Nada más ni nada menos que 6 meses. Porque otros candidatos se asomaron, pero no empezaron a registrar, no fueron una competencia clara. Otro que arrancó temprano fue Diego Molano, el exministro de Defensa. Empezó a recoger sus firmas, pero no alcanzó a morderle a Oviedo. Oviedo seguía marcando en el primer lugar. Todo esto cambió de un momento a otro, y permítame que lo plantee así, el día de la inscripción de las candidaturas, porque dos candidaturas que no se habían anunciado, que se rumoraban, irrumpieron de manera oficial y cambiaron todo el panorama político. Fueron la candidatura de Carlos Fernando Galán y la candidatura de Gustavo Bolívar. En el momento en que estas dos personas se inscriben, comienza realmente la campaña en Bogotá, que es una campaña corta. Antes se había demorado varios meses. Aunque Oviedo arrancó temprano, en realidad la campaña arrancó a finales de julio de este año. Y los registros mostraron que Galán arrancaba primero muy pegado a Bolívar y a Oviedo. La primera fotografía, la primera encuesta, ustedes van a ver un empate entre tres. Al siguiente mes ya vimos el fenómeno político que caracteriza esta elección. Bolívar se mantuvo estancado, un crecimiento marginal. Carlos Fernando Galán subió 10 puntos y Oviedo cayó 10 puntos. La última encuesta, o las últimas encuestas, están mostrando ya una tendencia que parece irreversible. Y es que Carlos Fernando Galán ya superó el techo de 30 puntos. Esto parece ser que todas las encuestas lo confirman. Está superando el techo de los 30 puntos en todas. Incluso hay una que marca 36 puntos, ya acercándose incluso a los 40 puntos. Bolívar no crece, Bolívar sigue estancado, sigue con un crecimiento marginal, sigue alrededor del 20, máximo 25%. Y Juan Daniel Oviedo está oscilando entre los 15 puntos y los 20 puntos. De ahí para abajo aparecen candidatos en los que el margen de error hace que la medición sea muy variable, ¿no? Por ejemplo, Lara en algunas aparece con 10, en otras aparece con 5, en otra apareció con 3. Molano también aparece con 5, en otras con 10. El general Vargas sí en ninguna ha superado los 5 puntos. Jorge Enrique Robledo está por alrededor de los 5 puntos, y los otros pues no han logrado superar los 2 puntos. Entonces, esa es la fotografía faltando 3 semanas. Y alguien me decía, bueno, esto se está pareciendo mucho al escenario de hace 4 años. Y yo les voy a explicar un poco que hace 4 años Claudia López arrancaba arriba,
y cuando arrancó la campaña en forma, empezó a caer, Carlos Fernando Galán empezó a subir, y más o menos por esta época, pueden revisar la prensa, por esta época, Carlos Fernando Galán registraba nuevamente 30 puntos, incluso por encima de los 30 puntos, y Claudia López registraba 25 puntos, es decir, unos 5 puntos más que Gustavo Bolívar. ¿Qué pasó hace 4 años? Hace 4 años a Carlos Fernando Galán lo atacaron con varias operaciones de información, una de ellas centrada en una denuncia que propició Ariel Ávila, cercano a Claudia López, que secundó León Valencia y José Roberto Acosta, en el que denunciaban que la administración de Peñalosa le había entregado un contrato a la Corporación Galán para que administrara un tema en Transmilenio. Era un contrato por unos 10.000 millones de pesos y a partir de ahí empezaron a decir que era plata que le estaba girando Peñalosa a la campaña de Galán de manera vedada. Ese ataque hizo mucho daño, pero si uno mira las encuestas, ese ataque no hizo que Carlos Fernando cayera, sino que estancó el crecimiento, impidió que siguiera creciendo. Y le dio una oportunidad a Claudia López para hacer un sprint final en las últimas semanas y morder 7 puntos y quedar por encima. Recuerden que al final ha sido la campaña más reñida en la historia de Bogotá. La menos reñida fue la de Juan Martín Caicedo. Juan Martín ganó con el 65% de los votos, una votación tremenda en esa época, pero hace 4 años Claudia López apenas le sacó, creo que 3 puntos a Carlos Fernando Galán. Claudia quedó en 35, Carlos Fernando Galán en 32 puntos. Y esa es, digamos, una incógnita para estas 3 semanas de campaña, 3 semanas y media. Si va a volver a pasar lo mismo, porque puede suceder que Carlos Fernando Galán se estanque o puede que siga creciendo. Si se estanca, habrían 2 posibilidades. Es prácticamente un hecho que está en segunda vuelta. Y si se estanca, la pregunta es ¿con quién pasaría a la segunda vuelta? Y parece que solamente hay 2 opciones, o Gustavo Bolívar o Juan Daniel Oviedo. Y yo creo que Bolívar está subestimado en las encuestas y está subestimado políticamente, porque Bolívar no ha salido a campaña, Bolívar no ha salido fuerte con publicidad, Bolívar solo puso algunas vallas, ha asistido a algunos debates, pero no ha hecho campaña fuertemente. Y estaba viendo incluso que ya acaba de decir que ya montó todo un show y un drama de que no tenía dinero y que no le han dado préstamos, etcétera. Ya le acaban de aprobar el primer préstamo. Yo como interpreto eso, va a salir full estas 3 semanas a hacer campaña y a gastarse el dinero que no se gastó en estos 2 meses. Vemos un gobierno nacional que está interviniendo en la política de Bogotá. Lo vimos en los consejos que hizo en Suba, en Gativá y Kennedy la semana pasada. Ya anunció otros consejos de gobierno las próximas semanas con anuncios que tienen que ver con Bogotá. Anunció el tema del metro, de revisar el tema de la subterranización del metro, y anunció la construcción de 4 sedes universitarias en la ciudad con recursos del gobierno nacional. Está haciendo campaña por Bolívar, claramente, y yo creo que Bolívar puede ser el que tiene chance de crecer. Juan Daniel Oviedo quedó en una posición incómoda, quedó en la posición de que cayó rápidamente, no logró entender muy bien a qué se debía su caída y su reacción ha sido errática. Su reacción ha sido primero atacar a Carlos Fernando Galán, tratando de mantener algunos de sus votos para que no se sigan yendo para donde Galán, y segundo, empezar a marcar unos puntos que no son muy creíbles en su agenda. Acabo de ver, por ejemplo, un video en el que cuestiona el tema de la primera línea del metro, pone en cuestión el proyecto de la primera línea del metro. Entonces, pareciera que es una campaña, por lo menos en estratégico, que es errática. Pero esas son las 2 opciones, en el caso de que Galán se estanque, son las 2 opciones para ir a segunda vuelta. Me preocupa, aquí ya dejo mi camiseta de analista y ya lo planteo más en términos de lo personal. Me preocupa mucho una segunda vuelta en Bogotá por el clima, la polarización y el tipo de lenguaje y la manera en cómo se están llevando las segundas vueltas en Bogotá y las heridas abiertas que va a dejar para los próximos años. Me preocupa eso.
Y en caso de que sea Oviedo, me preocupa que va a remarcar las diferencias entre dos fuerzas políticas que tienen diferencias, pero no son tan diferentes de fondo. Y va a generar una diferencia artificial que nos va a poner a pelear cuando deberíamos juntar fuerzas y unir fuerzas alrededor de un modelo y un proyecto de ciudad. Eso me preocupa del escenario de segunda vuelta. En caso de que Galán no se estanque, sino que siga creciendo, pues es otra posibilidad y es una posibilidad que no está lejana. Hay encuestas que ya lo están mostrando en 36 puntos de la semana pasada. Me dicen a mí que la próxima semana sale otra encuesta. Habrá que ver cuánto sale marcando, pero si sale marcando por encima de 36, 37%, es probable que haya un efecto de empuje para que gane en la primera vuelta. Entonces, recuerdo que la norma dice que para ganar en primera vuelta se necesitan 40 puntos y 10 puntos de ventaja sobre el segundo. ¿Cuál abre dos incógnitas? ¿Es capaz Galán de llegar a los 40 puntos? ¿Es capaz Bolívar de llegar y superar los 30 puntos? Son órdenes de magnitud distintos, ¿no? A Galán le hacen falta 5 o 6 puntos, a Bolívar le hacen falta por lo menos 8 o 10 puntos para poder arañar la segunda vuelta. Las proyecciones de segunda vuelta, en todo caso, yo debo hacer una advertencia y es que si es difícil predecir el futuro con encuestas de primera vuelta, a mí me parece muy poco confiable tratar de vaticinar el futuro con encuestas frente a segunda vuelta, porque es que en segunda vuelta se baraja y vuelve y arranque. Hay unas cuotas iniciales, hay unos casos, pero pues esto cambia. Yo no estaría muy confiado en que Bolívar o cualquier otro candidato pueda ganar o perder en segunda vuelta. Es muy difícil anticiparlo desde este momento. Claro, si las elecciones fueran hoy y se hiciera la segunda vuelta mañana, ese sería un escenario parecido. Pero es que entre la primera y la segunda vuelta hay 3 semanas, que son 3 semanas, me perdonan la expresión, son 3 semanas sangrientas. Son 3 semanas en las que, por ejemplo, Bolívar no ha salido con todo su dinero, no tiene todo el desgaste que tienen los demás, tiene más capacidad financiera que los demás, tiene un gobierno nacional apoyando, con además una radicalización que me parece muy complicada. Ya se está hablando de casos de hostigamiento en las calles a los grupos de campaña. Eso lo vimos el año pasado, quienes estuvimos en el proceso electoral, lo sufrimos, lo padecimos y parece que se está presentando nuevamente este año. Muy preocupante ese clima de violencia, de agresión que se ve en la ciudad. Pero en términos generales, este es como el escenario. La primera presentación que les hice fue como una especie de diagnóstico y la segunda más un asunto de cómo está la correlación de fuerzas hoy de cara a las elecciones. No sé, Fernando, Jorge, si procedemos entonces también a algunas preguntas o algunas dudas que hayan. Por supuesto que sí. En primer lugar, Miguel, y a todos los amigos que nos acompañan hoy, quiero reiterar el conocimiento profundo que tiene Miguel Silva sobre la ciudad de Bogotá, sobre sus problemas, sobre sus necesidades, sobre sus carencias, lo que le da a uno una gran confianza hacia el futuro de los líderes que necesita la ciudad. Miguel, ojalá algún día llegues a la alcaldía de Bogotá, muy justo y muy merecido. Estaré allá, si pues se alcanzo a votar, pero ahí estaremos. Creo que es de las personas, como lo decía al comienzo, que más conoce esta ciudad sin aspavientos, sin hacerlo. Bogotá, como mencionaba Miguel, es una ciudad muy grande, no mucha gente lo sabe. Los que vivimos aquí para el norte sabemos que hacia el norte Bogotá limita con Chía, los que viven para el lado de la Calera saben que limita hacia el occidente, que limita con la Calera. Poca gente sabe que limita, por ejemplo, con Uni, Gutiérrez o con Guamal y Cubarral en el Meta, que por el sur Bogotá limita con el municipio de La Uribe en el Meta y con el municipio de Colombia en Huila. Y eso hace que Bogotá, por ejemplo, sea una ciudad que tiene tierra caliente en sus límites con el Huila. Es una ciudad extremadamente grande. El censo del DANE lo da como de 8 millones de habitantes
y hace poco veía unos estudios en donde la movilidad esa de esa gran región, de esa área metropolitana, hace que diariamente en Bogotá haya más de 11,5 millones de personas. No son las 8 que vivimos o estamos censadas acá, sino esa gran población flotante que llega casi a 11,5 millones. Como dice Miguel, es tal vez de las ciudades más complejas de manejar y toda esa problemática de bandas criminales, del microtráfico, del hurto, de las organizaciones transnacionales, el famoso Tren de la Aragua. Estaba leyendo un libro que publicaron sobre eso y le da a uno escalofríos poderse enterar de lo que es ese tema del tren de Aragua. eh, en fin, el reto que tiene el próximo alcalde de Bogotá es tal vez de las cosas más complejas que se pueden tener y comparto con Miguel Silva porque quienes estamos de pronto en el sector privado y quienes estamos en en otras posiciones siempre decimos, no, lo que hace falta es gerencia. Y realmente cuando uno mira, recordaba Miguel, cuando uno mira las experiencias de los buenos gerentes que han estado de alcaldes en otras ciudades como Cali, Bucaramanga, casi todas esas administraciones han fracasado, porque realmente la gran mayoría de las decisiones son políticas y implica tener un conocimiento y una experiencia política grande. Yo creo que ese es un gran reto. También comparto la preocupación, a veces la he puesto en el chat que tenemos del grupo de esa segunda vuelta, ¿no? No por la segunda vuelta per se como si fuera una segunda vuelta pues en Orlando, Florida, sino la segunda vuelta en Bogotá con toda esa complejidad, con todos esos odios, con toda esa cantidad de problemáticas que uno diría, si se va a ganar en una, ojalá fuera en la primera vuelta y ojalá se pudiese hacer eso y implica sacrificios de muchas personas que todavía están ahí en la palestra, pero que seguramente podrían tomar otras decisiones o hacerse en algunas coaliciones antes de esa primera vuelta. Yo creo que eso le daría otra dinámica a la ciudad y casi que un plebiscito frente a lo que se está imponiendo. De esa primera parte y ese muy buen diagnóstico que hiciste de la ciudad y de las cosas, hay dos preguntas ahí que nos han hecho. La primera es, ¿cuál es tu opinión sobre el tema del transporte gratuito? La gratuidad en el transporte público que se ha hablado para que sea de alguna manera subsidiado a través como de un impuesto o una sobretasa a ciertos servicios como la energía eléctrica, el agua, algunas cosas de estas. No sé, digamos que es un tema muy polémico que algunas ciudades como en Madrid, por ejemplo, hay ciertas rutas que son gratuitas para la gente, ciertas rutas que son para trasladarse a algunas personas que se sabe que son muy pobres y viven allá, pues obviamente hacer un subsidio allá podría ser una alternativa, no lo sé. Hay otra pregunta, esa pregunta nos la hizo el doctor Manuel Galindo, nuestro anestesiólogo de siempre. Y otra pregunta que nos hace Germán Guerrero frente a los retos que tiene el alcalde ante una eventual reforma a la salud en Bogotá, que esa es una gran preocupación también de lo que se podría generar en Bogotá por alguna de estas circunstancias, especialmente cuando hay EPS tan grandes en Bogotá, que digamos la pública no es la más grande y la que podría ser la otra pública tampoco. Si uno sumara los afiliados de la nueva EPS y los afiliados de Capital Salud le da como 1,5 millones de los afiliados de los 7 millones y los otros 7 están entre las 3 grandes EPS privadas de Bogotá. Dicho sea de paso, alguien decía que en Bogotá la salud tampoco es de pobres. El 80% de la población que vive en Bogotá está en el régimen contributivo. Eso hace que Bogotá también tenga una característica y unas exigencias y unas expectativas de la gente frente a los servicios que recibe muy grandes porque está pagando por ellos el 80% de la población. Decían en Bogotá en salud no es pobre, porque muchas otras cosas sí, pero en general son tan solo 1 millón de personas, un poco más afiliadas al régimen subsidiado. El resto todos contribuimos al pago de eso. Quería conocer tu opinión sobre esas dos y de pronto pues las opiniones que tenga el doctor Jorge u otros amigos que yo creo que es oportuno. De pronto si las hacemos ahora con relación a esa primera parte, para que Miguel pueda también respondernos
inmediatamente. No sé, doctor Jorge, si tiene alguna inquietud, el doctor David, el doctor Germán, bueno, todos que están muy atentos, pero brillante la Fernando, presentación. yo sí tengo una inquietud después de oír esta excelente presentación y conocimiento que tiene sobre la ciudad. Y la pregunta mía es, ¿por qué no te lanzaste al Consejo de Bogotá? Yo todavía no quiero entrar sobre los otros candidatos. ¿Por qué, Miguel, con este conocimiento que tienes y considero que es la mejor forma de empezar a hacer política para poder uno llegar a ser alcalde de una ciudad, no pensaste en lanzarte al Consejo? Gracias. Voy a hacer un paréntesis ahí, Miguel, antes de que respondas. Yo creo, Jorge, que poco nos preocupamos en conocer quiénes son los candidatos al Consejo de Bogotá. Yo tuve el privilegio de votar por Miguel la vez pasada en la campaña del Consejo de Bogotá. Pensaba que podía ser uno de los muy buenos concejales de Bogotá, pero bueno, nos llenamos de paquetes porque al final votamos, no tengo candidato, de menos número y yo voto por él. Pero comparto contigo plenamente que no solo creo que debería estar en el Consejo, porque en este momento no está en el Consejo, pero sí, sea cual sea la administración, debería ser parte de esa administración de Bogotá en una posición que le permita al nuevo alcalde conocer mucho de esto, ¿no? Solo lo digo porque yo voté por Miguel. No lo conocíamos, qué lástima. Gracias, Fernando. Doctor Germán, te doy la palabra y después te la paso para que la respondas todas, Miguel, si te parece. Germán. ¿A Germán Guerrero o a Germán Redondo? A Germán Redondo, su señoría. Gracias. No, tengo una inquietud y que es más incluso una preocupación. Luego de felicitar a Miguel Silva por su excelente análisis que recoge realmente muy bien lo que se presenta en la ciudad. Y la preocupación va en que de los 9 candidatos, solamente uno se diferencia de los demás. Si usted oye todas las reuniones que han hecho, los debates que se han hecho, todos prácticamente opinan lo mismo. Hablan de seguridad, hablan de movilidad. Pocos tocan, por ejemplo, el tema de doña Juana, como usted lo ha planteado, y son muy similares en sus propuestas. Por ahí Jorge Robledo ha planteado que el transporte gratis, pero el único que se diferencia en contravía de todos los otros 8 es Bolívar. Esa diferenciación desde el punto de vista político es importante para un candidato, porque si no echan en una sola amalgama a todos los 8 y los 8 se escoge entonces es por simpatía o porque este candidato ya es la tercera vez que está aspirando a la alcaldía mayor y ya tiene un conocimiento en el consejo y en la ciudad y eso va, o el que impactó políticamente porque presentó una candidatura nueva, como el caso de Oviedo. Bogotá es susceptible a esas candidaturas novedosas en un momento determinado, porque ya lo ha demostrado en el pasado. Pero creo yo que esa falta de diferenciación es delicada, sobre todo para quienes quieren derrotar a Bolívar, vamos a decirlo explícitamente, porque yo creo que es el sentimiento que tenemos la mayoría de los que estamos en este chat. No queremos que exista un tándem entre presidencia y primera alcaldía mayor, porque eso tal vez no le conviene ni a la ciudad ni al país. Entonces quisiera oír su opinión al respecto. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Germán. Muy interesante tu pregunta. Ya le doy la palabra a Miguel, el profesor y nuestro vicepresidente de la Academia de Medicina, el doctor David Vázquez. ¿Aló, sí me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando, por la moderación y muchas gracias también al doctor Silva por la estupenda ponencia y a Jorge por permitirnos este espacio. Yo le quiero poner un poquito de picante a esto. A ver, hoy se conoció en semana
una carta del jurista Carlos Naranjo en donde cuestiona fuertemente al jefe del Estado por la terna constitucional, la terna a reemplazar al doctor Linares en la Corte Constitucional, que es una terna no solo de bolsillo, sino como lo demuestra el doctor Naranjo en su carta, una terna conformada por personas de pobres calidades jurídicas, por no decir de otras. Por otra parte, también hoy vemos que Humberto de la Calle increpa al jefe del Estado porque el jefe del Estado cuestiona el hecho de que la Fiscalía haya compulsado copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara sobre el proceso que se le sigue a Nicolásito. Y anota Humberto de la Calle que son procedimientos totalmente normales y que el presidente, él no lo dice, pero yo lo interpreto, está mostrando pues los colmillos del lobo. Y mi pregunta en concreto es, también sabemos que está descaradamente interviniéndose en Bogotá en la elección de alcalde, como lo vimos en las manifestaciones pagadas que la semana pasada tuvieron ocurrencia en Bogotá y que fueron obviamente una intromisión en política local por parte del gobierno nacional con plata de todos los 42 que estamos aquí reunidos hoy, más los otros 50 millones de colombianos. Mi pregunta, doctor Silva, ¿es eso lícito? ¿Hasta cuándo se puede permitir que el lobo muestre los colmillos y hasta dónde los puede mostrar? Y en este caso específico de la candidatura a la alcaldía de Bogotá, cuando todo indica pues que el candidato Gustavo Bolívar va a perder, muy probablemente con el doctor Carlos Fernando Galán, está la ciudad siendo demasiado permisiva con este tipo de intromisiones. Muchísimas gracias y disculpen si me extendí. Muchas gracias, David. Miguel, antes de darte la palabra, hay un comentario del doctor Juan Ricardo Benavides que te hace la pregunta directamente, independientemente de sus ideologías, ¿cuáles candidatos considera con los más opcionados en términos probabilísticos para ganar la alcaldía? Y lo de la segunda vuelta, que ya habías hecho alguna reflexión, y por supuesto las importantes preguntas del doctor Germán y el doctor David, que como dijo Germán, nos interpretan muchos de los que estamos aquí hoy reunidos. Bueno, varias cosas. Lo primero, frente a la tarifa de transporte público, pues hay una tensión, ¿no? Si uno no subsidia la tarifa, el precio, como les dije, podría estar entre los 5.500 y 6.000 pesos por trayecto. Eso para un hogar hoy es impagable, un hogar de bajos ingresos es impagable. Sí o sí hay que mantener un subsidio. La discusión es cuál es el nivel de subsidio y qué tanto. Si es un subsidio del 100%, que es como lo que ha dicho Jorge Enrique Robledo o lo que dijo el presidente, eso implicaría recoger 3 billones de pesos. Y la pregunta es de dónde van a salir esos 3 billones de pesos. Petro dice que con un sobrecargo en la tarifa de la luz, que eso es prácticamente como recoger otro predial, más o menos es lo mismo, un 80% de lo que recogemos por predial, entonces cada hogar tendría que pagar doble predial al año, por poner un ejemplo. La opción, digamos, de Robledo es que la nación pague una parte y el distrito pague otra parte, que el distrito ya está poniendo 3 billones, entonces que la nación ponga como 2 billones y el distrito ponga otros 2 millones y ahí suman platas, pero es poco probable que la nación asuma un compromiso de un gasto recurrente al infinito para financiar transporte público de operación, ¿no? Y el gobierno nacional ya ha dicho que no. Entonces la pregunta por cómo subsidiar tarifas es en realidad una pregunta de dónde sacamos plata. Es en plata blanca lo que termina sucediendo en esta conversación alrededor de la tarifa. Hay una posibilidad, que es lo que decía Fernando hace un momento, hay unas rutas que sí valdría la pena mirar y en unas franjas horarias, por ejemplo, ¿no? Hay un experimento que hay personas que quisieran como implementar y es en portales, ¿no? Por ejemplo, en el portal del 20 de julio, solamente por poner un ejemplo, dar gratuidad a las personas que entren por ahí al sistema
Esa podría ser otra opción, pero sigue existiendo la inquietud que les planteaba yo al principio de dónde sacar 3 o 4 billones de pesos para poder completar esa tarifa cero, o por lo menos para aliviar las finanzas del distrito, ¿no? Porque hoy ya estamos poniendo una cifra considerable. Un error que cometió Claudia López, que estaba pasando por alto, que es un error desde lo técnico imperdonable, y es haber pagado ese déficit con recursos de crédito. Es como si yo sacara la tarjeta de crédito para pagar los taxis o para pagar el bus de todo un año, ¿no? Eso en cualquier persona con nociones de finanzas le va a decir que eso no es lo recomendable. Usted tiene que coger esos recursos del crédito y garantizar que tenga un retorno superior, por lo menos para que sea rentable, ¿no? Entonces, ahí se cometió un error y en general esta administración ha cometido un error tremendo en la financiación del transporte público, y esa va a ser una discusión grande sobre cómo financiar. Yo en lo particular creo que sí deberíamos ir hacia un esquema que permita, por ejemplo, la tarifa cero estudiantil. ¿Por qué me parece interesante la tarifa cero estudiantil? Porque la mayor cantidad de colados en realidad son en buena parte estudiantes, ¿no? Y muchos de ellos del SENA y en algunas estaciones, el nivel de colados, por ejemplo, la estación universidades es tremendo. Entonces, si uno logra tarifa cero allí, pues logra de alguna manera como asincerar las cifras, ¿no? Y ya trata de mejorar ese tema. Pero no sé si de los presentes alguno es usuario habitual del sistema, pero a mí hay una cosa que me impresiona y es el diseño del sistema que hay que cambiar. No sé si el próximo alcalde lo puede hacer, y esto es antitécnico lo que voy a decir, pero es solamente para ilustrar mi posición, y es que hay gente que incluso se cuela para salir del sistema. Es decir, sale por donde no es, sale por las puertas por donde dejan los pasajeros, por ahí se sale la gente del sistema. Entonces también hay una razón de colados, de acceso al sistema, de acceso y salida al sistema que tiene que ver con el diseño de las estaciones. A mucha gente le da pereza dar toda la vuelta, subir el puente peatonal, bajar el puente peatonal, entonces prefiere cortar camino y se mete. Entonces hay mucha gente que se está colando, ni siquiera porque no tenga la plata para pagar el pasaje, sino porque le da física pereza. Y hay otra gente que se está colando porque es antisistema, porque quiere decididamente colarse para mostrar un rechazo frente al sistema. Entonces, tenemos que resolver el tema de colados y tenemos que resolver la pregunta por la fuente de financiación. Eso es de pocas cosas se hablan en campaña, ¿no? En campaña uno suele decir qué es lo que va a hacer, pero no cómo lo va a financiar, y ahí es donde está el problema del asunto. Eso me parece por una parte. Por otra parte, el tema de reforma a la salud es muy preocupante. Con Fernando lo hemos hablado ya en varias ocasiones. Creo que hay un reto tremendo para los entes territoriales, para el Distrito Capital, porque le va a caer una avalancha de usuarios que hoy el distrito no tiene la capacidad de administrar. No hay cómo administrar eso, no hay cómo generar la capacidad instalada de CAPS que está pidiendo la reforma. Hicimos una cuenta a mano alzada hace poco y son 2 billones de pesos en solamente construcción de CAPS. Ahora dótelos. Ahí me contaron la semana pasada que, por ejemplo, se construyó el hospital de Bosa y que a muchos médicos ya les empezó a llegar de la subred, empezó a llegar el mensaje de que ya no van a estar en otras unidades médicas, sino que tienen que trasladarse al hospital de Bosa, desatendiendo el resto de la red. Entonces, tocó mover personal para poder llenar el hospital de Bosa, desatendiendo otras zonas de la ciudad. ¿Por qué? Porque también lo hemos hablado con algunos de ustedes, conseguir médicos no es fácil. Es decir, a veces parecía que el gobierno piensa que los médicos se pueden producir en serie, me perdonan la expresión, pero pues la formación de un médico toma tiempo, de un médico especialista toma mucho más tiempo, tiempo y dinero, y inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico, todo lo demás. Entonces no es fácil ampliar esas capacidades como pretende el gobierno nacional, y en general lo que va a suceder si se aprueba esa reforma es una presión tremenda, una vena rota para las finanzas del distrito, que sería por lo menos 2 veces más que la vena rota que tenemos de transporte público. Entonces, esa es una gran preocupación que hay hoy, sobre todo porque además, pues, como dijo Fernando con toda razón, la mayor parte de la cobertura en Bogotá está en el régimen contributivo,
y eso implicaría que un reducido sector público tenga que ampliar y recibir en un régimen de transición que no es claro todos los afiliados. Me preocupa mucho los pacientes que en este momento están teniendo tratamientos que terminen por no recibir ese tratamiento en todo ese régimen de transición. Es bastante preocupante. Otra pregunta tenía que ver con las relaciones con el gobierno nacional, ¿no? A mí me preocupa un gobierno de Bogotá que no esté pensando en Bogotá, sino en el proyecto político del pacto histórico. Y lo digo claramente. En la entrevista que dio Gustavo Bolívar a la W Radio el lunes hace 8 días, creo que ayer hace 8 días, Gustavo Bolívar dijo textualmente: yo soy el candidato del pacto histórico, soy candidato porque el pacto histórico dijo que yo fuera candidato. Le preguntaron: si usted pierde la campaña a la alcaldía y le ofrecen ser candidato presidencial del pacto histórico, ¿usted aspiraría? Dijo: yo digo lo que mi partido diga. Una alcaldía de Gustavo Bolívar es poner al servicio del presidente de la República a la alcaldía de Bogotá. Y eso no significa necesariamente que se ponga al servicio de los intereses y de los problemas de la ciudad, porque hay un objetivo político, legítimo o no, del presidente de la República, y es perpetuar su legado político, no en cuerpo propio, pero sí elegir el próximo presidente, tener poder en todas las ciudades, y eso es una amenaza directa contra la autonomía de Bogotá. Desde el año 1988, que arrancó este proceso de descentralización político-administrativa, que elegimos a Andrés Pastrana como el primer alcalde de Bogotá, luego la Constitución del 91, luego el Estatuto Orgánico de la ciudad, el decreto 1421 del año 93, hemos venido profundizando la autonomía de Bogotá. Elegir un alcalde como Bolívar es retroceder en todo este proceso de descentralización y es prácticamente tener un presidente alcalde al mismo tiempo, y quienes ya tuvimos a Gustavo Petro como alcalde, pues no tenemos una experiencia muy grata de ese paso por la alcaldía. Yo no voy a decir que la ciudad se acabó ni que esto fue un desastre, pero sí hubo problemas muy graves. Recuerden ustedes el problema que tuvimos que enfrentar por el tema de las basuras, que posteriormente llevó a la suspensión del alcalde, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo un momento en el que el alcalde, se filtraron unas grabaciones en las que el alcalde decía toda una estrategia de cómo saltarse la ley para poder hacer las cosas como él quería? Yo creo que aquí hay un riesgo enorme para las instituciones con Gustavo Petro, y es que no le gustan las instituciones. La función principal de una institución es regular el poder, ponerle límites al poder. Ese es un principio moderno, del Estado moderno, que logramos desarrollar luego de muchas disputas en los últimos 300 años, y a Gustavo Petro eso no le gusta que le pongan límites al poder, y al poder hay que ponerle límites porque si no deriva en despotismo. Y por eso es que quiere poner alcalde, y por eso es que quiere intervenir en los temas de Bogotá, porque no le gusta la democracia. Ese es un riesgo, y que no era ser tan enfático con ustedes, pero es un riesgo enorme que hay hoy y de lo que se está jugando en estas elecciones a la alcaldía, que como pueden ver, se están jugando unos retos de fondo. A mí me preocupa, por ejemplo, lo que les decía yo a ustedes, la definición del esquema de manejo de recolección de basuras en Bogotá, la definición del relleno sanitario en manos del gobierno nacional y en manos de Gustavo Petro, que ustedes saben realmente qué fue lo que pasó en esa alcaldía y en qué terminaron los camiones que trajo Petro para ese esquema de basura estatizado que quiso imponer. Entonces a mí sí hay temas que me preocupan mucho. Hay otro tema que no les planteé, que es bueno que ustedes lo sepan porque ya se está ventilando en la opinión pública, y son los riesgos de apagón en Bogotá. No tanto o sea, en parte por lo que ha tenido que ver con el pésimo manejo energético de este gobierno, sino también porque hay unos proyectos de transmisión eléctrica que llevan varios años suspendidos y que van a poner a Bogotá en una situación crítica en los próximos años. Hay unos proyectos que están parados en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros que están parados en la CAR porque no tienen licencia ambiental unos de ellos. Y la demanda, los cálculos que nosotros tenemos es que la demanda creciente de energía eléctrica para Bogotá va a llegar a nuestro tope en el año 2026. En el año 2026
y en adelante vamos a tener problemas de suministro de energía eléctrica por cuenta de que no tenemos esas redes de conexión. Me preocupa, por ejemplo, que un gobierno nacional con la agenda que ya ha mostrado que tiene, que no vaya a construir esas líneas de interconexión eléctrica. ¿Cuál es el manejo que le va a dar a la energía eléctrica en Bogotá? Que es muy jodido, muy triste que en pleno siglo XXI estemos pensando que Bogotá vuelve a tener apagones. Eso es gravísimo, gravísimo en todos los sectores de la economía y de la ciudad. Me hacía una pregunta de por qué no aspiré al Consejo de Bogotá. Tenía muchas ganas, Jorge, tenía muchas ganas de aspirar, pero tomé la decisión más bien de esperar y más bien empujar para que las cosas salgan bien para el próximo alcalde de Bogotá. Entonces, por eso fue la decisión que tomé en esta ocasión, pero probablemente esto es una vocación y probablemente vamos a seguir dando lidia en distintos temas y más adelante. Frente a las proyecciones, un poco lo que les decía, la estadística dice hoy que si las elecciones fueran hoy, quien más tiene probabilidad de ser alcalde es Carlos Fernando Galán, segundo Gustavo Bolívar y tercero Juan Daniel Oviedo. Eso lo dicen todas y me atrevo yo, esto no me gusta mucho hacerlo, pero ya por los datos que he visto y por lo que he visto me arriesgo. Yo creo que ya los demás no tienen ningún chance. Ni Lara, ni Molano, ni Vargas, ni Robledo tienen chance, bueno, ni Quintero, ni el otro que se me olvida el nombre, tienen chance ya. Esto está entre esos tres primeros, sobre todo porque cuando uno revisa el registro histórico de encuestas en Bogotá no se han descachado mucho. Esto también hay que decirlo y reivindicarlo. A mí me gusta, yo sé que esto no es popular entre muchos analistas, pero a mí me gusta defender las encuestas y me gusta defender el método científico. Lo que pasa es que a veces interpretan mal las encuestas o le piden a las encuestas lo que la encuesta no es capaz de dar. Pero las tendencias y todo muestra que en Bogotá las encuestas se han aproximado en las tendencias, se han aproximado en tratar de retratar el clima político, pero les decía es que esto es muy complicado porque una encuesta no mide, por ejemplo, lo que sucede en la última semana de la campaña, que es decisiva. Ahí hay veda electoral. Una encuesta no mide lo que sucede en boca de urna. En los Estados Unidos se hacen encuestas boca de urna. Aquí no las hacemos. Por eso es impredecible lo que sucede ese día específico. Pero aún con todo eso, las encuestas más o menos le han apuntado a acertar y hoy creeríamos pues que la segunda vuelta, hoy hay segunda vuelta, hoy hay segunda vuelta entre Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar. ¿Puede variar? Sí, puede variar. Una opción es que Juan Daniel Oviedo, que Carlos Fernando Galán se estanque, Juan Daniel Oviedo se gane los indecisos, pase a segundo lugar y entremos a una segunda vuelta entre Galán y Oviedo. Es un escenario, pero es un escenario que, como les digo, yo no quisiera ese escenario tampoco, porque es que es un escenario en el que son dos, digamos, proyectos políticos que deberían más bien estar buscando cómo tender puentes y generar acuerdos en vez de irse a una segunda vuelta a radicalizarse y a mostrar qué tan diferente es uno del otro, ¿no? Y esto me hace recordar una pregunta que nos hacían hace un momento sobre la diferenciación entre candidatos, ¿no? Que pareciera que Bolívar es el único que, que logra diferenciarse y en efecto tiene que ver con que Gustavo Petro pues de alguna manera lideró un proyecto exitoso políticamente de agrupar las fuerzas de izquierda y ese proyecto se mantuvo de cara a la elección. Yo diría que Gustavo Bolívar hoy tiene posibilidad de pasar a segunda vuelta, sí, solo sí, porque el pacto histórico logró reaglutinar las fuerzas de izquierda alrededor del liderazgo de Gustavo Petro, y de hecho recuerden que fue Gustavo Petro en la Casa de Nariño el que definió que era Gustavo Bolívar el candidato a la alcaldía de Bogotá. Entonces, es natural que esto suceda y es natural porque las otras fuerzas no tienen esa capacidad de aglutinar, ¿no? Ahora hay diferencias sustanciales entre, por ejemplo, lo que está proponiendo Molano, que yo es una persona a la que respeto, pero me ha sorprendido que siendo ministro, habiendo sido ministro de Defensa, salga a decir
temas como la megacárcel para Bogotá y que va a coger a los venezolanos y los va a meter en una cárcel como al estilo Bukele. No lo digo yo, lo está diciendo una persona que fue ministro de Defensa. Una cárcel manejada por el distrito, cualquiera que sepa del sector, sabe que solamente se puede utilizar para personas sindicadas, no para personas condenadas. Y una persona sindicada es distinta a una persona condenada. ¿Para qué sirve una cárcel en Bogotá o la cárcel distrital o la segunda fase de la cárcel distrital? Para descongestionar las estaciones de policía y las URIs. No sé si ustedes se dieron cuenta que hace unos 15 días se volaron como 10 sindicados que estaban en la estación de policía de Teusaquillo, porque hoy tenemos 600 policías cuidando sindicados en estaciones de policía. Es un absurdo. Si construimos la segunda fase de la cárcel distrital, podemos llevar los sindicados de las estaciones y de las URI, los metemos en esa cárcel y liberamos esos 600 policías que deberían estar desarrollando labores de vigilancia en la calle. Pero, por ejemplo, nos distancia mucho esa perspectiva de Mulano, ¿no? Hay diferencias entre candidatos. Otra diferencia que se ha marcado, pues obviamente es esa campaña negativa que está haciendo Lara. Tiene una clara obsesión con Carlos Fernando Galán y un complejo de Adán que uno, pues nosotros ya hemos visto mucho ese complejo de Adán en Bogotá, ¿no? De, todo lo que han hecho los demás está mal y yo soy el único que sabe, yo soy el primero, yo soy el que sé. Y eso no es el talante político que necesita una ciudad como Bogotá, que como les digo, ganar una elección es relativamente fácil si se le compara con el reto que implica gobernar una ciudad. Usted gana con una parte de la ciudad, pero tiene que gobernar para toda la ciudad. Y ese es el reto. Por eso les decía yo a ustedes, y Fernando lo resaltó, es un reto fundamentalmente político, de poder poner fuerzas políticas que tienen diferencias, construir acuerdos suficientemente amplios, legítimos, que permitan resolver problemas públicos. Es un problema que va mucho más allá de la gerencia y se requiere habilidad y experiencia política para poder gobernar una ciudad como Bogotá. Gracias, Miguel. Le voy a dar la palabra en su orden al doctor Hernando Rueda y al doctor Manuel Galindo. Y hay dos personas, uno que está como usuario y otro que no lo he podido tampoco identificar. Entonces, Ese usuario es Jorge Zambrano, es que no sale de ahí. Gracias. ok, gracias, Jorge. Entonces, después del doctor Rueda, Manuel, y sigues tú. Fernando, muchas gracias y a Miguel muchísimas gracias también por esta extraordinaria presentación. Yo quería preguntarle, Miguel, su opinión sobre el tema del voto útil en Bogotá. Digamos, antes de que tuviéramos segunda vuelta, cuando se aproximaban las elecciones, todos íbamos de alguna manera definiendo las preferencias electorales a partir de los candidatos que asumía uno que eran los que iban a tener el mejor desempeño. Con la ilusión de tener una segunda vuelta y parte de las discusiones que hemos tenido aquí con algunos de los compañeros de este mismo grupo, se planteaba entonces que para esta elección no sería tan necesario la consideración del voto útil, sino que podríamos votar en primera vuelta por quien era el verdadero candidato de nuestras preferencias y esperar a la segunda vuelta para decidirnos. Pero con el panorama que nos planteas hoy y con el riesgo que presentaremos las últimas 3 semanas de campaña, y más aún el riesgo que se nos presenta hoy con que haya una variación importante en la segunda vuelta, ¿qué tan determinante es empezar a pensar desde este momento de las elecciones en esa consideración del voto útil máximo cuando hoy sí tenemos, dijéramos, por decirlo de alguna manera, un enemigo a vencer? No solamente por lo regional, sino por el mensaje nacional que debemos mandar, y qué tanto hoy todos debemos, digamos, apartarnos un poco de algunas preferencias que tendríamos, ¿sí? En lo personal o en la orientación política para acompañar una aspiración que sea mucho más definitiva en la posibilidad de vencer, o bien por el margen de diferencia o por llegar a ese umbral aspiracional del 40%. Muchas gracias. Manuel, tu pregunta y queda pendiente la respuesta de Hernando. Bueno, muchas gracias, Fernando. Primero de todo, hay que felicitar a Miguel Silva porque realmente nos dejó impresionados por esa capacidad que tiene para expresar todo lo que conoce de esta ciudad tan compleja como es Bogotá. Y felicitaciones a Fernando por la moderación y al doctor Ramírez por haber
escogido este tema el día de hoy. Diciendo esto, les cuento que realmente el panorama es, si uno lo mirara desde el punto de vista académico, sería interesantísimo. Quiero contarles que yo el domingo vi el programa de José Gabriel, en que invitó a todos los candidatos, ahí estuvieron todos menos Bolívar. Y me llamó la atención que la mayoría de todos ellos, se habló del metro, se habló del corredor verde sobre la séptima, se habló de seguridad, se habló del tema del transporte público, de cobro o no cobro, y algunas otras cosas más. Llamó la atención que había casi que eran, parecía que fueran de la misma campaña todos. En términos generales, había mucho parecido de lo que ellos planteaban en términos generales. Me preocupó la no presencia de Bolívar. No sé si es que está planeando alguna cosa, como decían ustedes, para estas 3 semanas que faltan de campaña. Y eso pues preocupa un poco, porque como decía, si llegara a ganar esta alcaldía Bolívar, pues sería como un adendum del manejo que está haciendo del país el señor Petro, que ya lleva 14 meses y seguramente muchos de los que votaron por él están asombrados, están aterrados de ver tantas cosas tan negativas como comentaba ahorita el doctor David Vázquez. Entonces, me preguntaba yo, no sé si antes de la ideal que pudieran llegar a unir los que piensan diferente al señor Bolívar, o si después de la segunda vuelta pudieran agruparse todos bajo el que gane, ya sea el doctor Galán o eventualmente el doctor Oviedo, para que se tomaran la ciudad indiferente del señor Bolívar. No sé qué opinan de eso. Ahora, sobre el tema de los subsidios que hablaba el doctor Silva, de que de pronto pudieran financiarse o subsidiarse ciertos sectores de la ciudad, yo nunca he sido amigo de los subsidios, porque es mejor más bien que la gente se gane algo, darle facilidades a la gente, pero no el subsidio total. Finalmente, le quería preguntar al doctor Silva, él dijo que las alcaldías a las cuales han llegado gerentes han sido desastrosas por el tema político. Entonces, según su concepto, ¿cuál sería el perfil del mejor alcalde? Estoy ya hablando no en el caso en particular, sino en términos generales. ¿Cuál es el perfil ideal para ser alcalde de una ciudad como Bogotá? Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Manuel. Y bueno, nuestro querido usuario. No, muchas gracias. No, quería preguntar, quería preguntar era básicamente sobre el corredor verde, ¿no? Porque en la séptima para el corredor verde, yo no sé si Miguel hablaría de eso, pero es una de las cosas que preocupa más que todo a la mayoría de los que estamos de pronto viviendo todos aquí hacia el norte de Bogotá, que se acabe la séptima porque van a poner solamente los buses, las bicicletas y todo eso, y el resto de la 100 para allá, bajar a la 11, bajar a las... Eso se va a volver dijéramos, el despelote completo, y no sé si eso ya está firmado, porque iban a hacer la adjudicación de esto del corredor verde o no, pero para que a ver si Miguel nos comenta un poquitito más. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, frente al tema de la segunda vuelta y el voto útil, hay una diferencia sustancial frente a escenarios de segunda vuelta de elecciones presidenciales y es el porcentaje, ¿no? Llegar al 50% es muy difícil. Llegar al 40% es difícil, pero no es tan difícil. Me hago entender, es decir, eh, evitarse una segunda vuelta en este esquema es más fácil que en un escenario de campaña presidencial. Y yo creo que eso es lo que debería suscitar a reflexión en este momento, porque yo quiero insistir en algo y es que Gustavo Bolívar, si ustedes revisan las redes de lo que publicó hoy, para mí ya es como una especie de ultimátum, o sea, como diciendo, voy con todas estas 3 semanas, no ha gastado plata, la verdad no ha gastado plata, los demás han hecho un esfuerzo tremendo por financiar sus campañas, pero Bolívar no ha hecho un esfuerzo financiero similar, está fresco y va a quemar dinero, no me da miedo, o sea, estas 3 semanas y media.
Y lo segundo es que yo veo mucha gente confiada en que cualquier candidato le gana a Bolívar en segunda vuelta y eso no es tan así. Y no es tan así por lo que les digo. Arranca tarde, arranca con 3 semanas y va a estar mucho más fresco las otras 3 semanas de segunda vuelta, mientras los otros candidatos están llegando agotados al 29 de octubre para asumir las 3 semanas de segunda vuelta agotados. Bolívar va a llegar fresco, hasta ahora está arrancando campaña y va a rematar con todas las 3 semanas de la segunda vuelta. Entonces va a ser una pelea completamente desigual, con un gobierno nacional metiéndose de frente en la campaña. Preguntaban por la legalidad de este tipo de intervenciones y pues en ciencia política siempre tenemos como una separación de dos conceptos, ¿no? El concepto de la legalidad y el concepto de la legitimidad. Hay cosas que son legales y hay cosas que no son legales y hay cosas que son más legítimas y otras que son menos legítimas y no siempre coinciden, ¿no? La legitimidad es un comportamiento más político y sociológico. Obviamente la legalidad tiene que ver con el plano de lo jurídico. Y por eso vemos comportamientos que son legales, probablemente este sea uno de ellos, porque la ley electoral es muy ambigua, entonces no hay como no hay una violación a la ley que sea muy clara, pero es claramente un comportamiento que para muchos sectores no es legítimo. No es legítimo que el presidente de la República esté interviniendo de esa manera en la campaña a la alcaldía de Bogotá. No es legítimo que se busque poner un alcalde eh, sujeto a la voluntad del presidente. No es legítimo que los intereses de quien aspira a gobernar la ciudad sean perpetuar un proyecto político y no los problemas de fondo de la ciudad. El señor no está asistiendo a debates básicamente porque no le sirven, ¿no? Cada vez que hable la boca, cada vez que participa en un debate, se convierte en un meme, se convierte en un chiste, se convierte en un comentario, ¿no? Em, la entrevista, por ejemplo, que le hizo Juan Piz González, eso salió mal para él, salió malísimo. Entonces él procura no salir a dar entrevistas, procura no salir en debates, porque cada vez que sale en público comete un error, una salida en falso que le cuesta, ¿no? Entonces, él se está guardando porque además sabe que no depende de la opinión. Él sabe que depende más del gobierno nacional y del esfuerzo que hagan económico todos estos días, que no hace falta que yo les repita todo lo que ha venido saliendo y ya se mencionó acá de cómo se financió esa campaña presidencial y que hasta ahora estamos conociendo, ¿no? Las declaraciones de Nicolás Petro dan cuenta de la manera en la que se financió esa campaña y dan cuenta de lo que podría estar pasando en Bogotá. Es que lo que está pasando, lo que se juega en Bogotá no es poco. Yo no, insisto, me preocupa cuando subestiman a Bolívar y dicen, no, aprovechando que Bolívar no crece, entonces hagamos una segunda vuelta entre Galán y Oviedo. A mí eso me parece absolutamente riesgoso. Me parece muy peligroso jugar de esa manera y desaprovechar la oportunidad, si me lo permiten, de ponerle freno y de mandar un mensaje al gobierno nacional, un mensaje de respeto y de autonomía de Bogotá al gobierno nacional desde la primera vuelta. Está a 6 puntos de poderse enviar ese mensaje. Y yo no creo que sea un mensaje contrarreformista o que tenga que ser un mensaje de una derechización absoluta de la sociedad. No, es simplemente un mensaje de sensatez y un ancla de sensatez frente a todo lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo es posible que postulen a 3 personas a la Corte Constitucional, el tribunal más importante que tiene este país, que decide asuntos de fondo desde la Constitución del 91? 3 personas sin ningún tipo de experiencia o méritos constitucionales. Lo decía claramente alguien del mismo progresismo en estos días, creo que fue Jorge Iván Cuervo en estos días, me pareció leerle que decía, no es que se critique que sean esos 3, lo que se critica es por qué el progresismo no tiene otros mejores 3, ¿no? Y así ha sido con muchas carteras. El nombramiento de Laura Sarabia
en el DPS, que es un mensaje lamentable para toda mi generación, debo decirles, para mi generación y otras generaciones. Muchos hemos hecho sacrificios personales por formarnos, por estudiar. Nos hemos endeudado para poder estudiar, para poder construir un proyecto de vida, para que una persona, simplemente porque le administra los secretos al presidente, tenga uno de los cargos y los presupuestos más importantes del gobierno nacional. Eso es nefasto. Entonces, al gobierno nacional creo que sí hay que enviarle un mensaje de sensatez y Bogotá tiene que servir de ancla. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad de que se le mande un mensaje en primera vuelta. Son 40 puntos, no son 50 puntos. Galán ya está cerca. Entonces, es muy probable frenar y enviar ese mensaje al gobierno nacional, y sería muy interesante el hecho político como tal de derrotar a Gustavo Petro en Bogotá en primera vuelta. Sería un mensaje con un poder significativo. Si esto se va a segunda vuelta, ese mensaje político, ese mandato se diluye, ¿no? Porque entonces ya van a decir, no, es que votaban en contra, no, es que no es tan claro el mandato. No, tiene que ser un mandato claro y eso se logra ganando en primera vuelta. Y eso me lleva pues a las características que debería tener un alcalde en Bogotá. Yo sin duda creo que la experiencia política está subvalorada, ¿no? Y claramente el oficio del, lo que diría Max Weber, el político profesional, está muy desprestigiado en Colombia eh, y subvalorado, pero poco se logra entender la utilidad que tienen los operadores políticos para que una sociedad funcione, ¿no? La capacidad de lograr acuerdos. Eso es lo más difícil que hay en política, lograr acuerdos, poner gente de acuerdo alrededor de un proyecto, alrededor de una política. Eso es tremendamente difícil. Entonces se requiere liderazgo político. Yo cuando me refería al tema de la gerencia que no es suficiente, me refería específicamente a Enrique Peñalosa, con una capacidad de ejecución excepcional. Nadie le discute su capacidad de ejecución, pero con una falencia política tremenda, ¿no? Vuelvo al concepto de la legitimidad. Yo tengo hecho un análisis un poco después de lo que pasó con el hecho traumático de Samuel Moreno. Si ustedes miran la encuesta de Inbamer de pesimismo y optimismo, después de Samuel Moreno, Bogotá cayó el optimismo y aumentó el pesimismo tremendamente y no se ha logrado recuperar. Nunca ha pasado el 35% del optimismo, es decir, una tercera parte de la sociedad, sea quien sea que gobierna, manifiesta que esto va para peor en Bogotá desde Samuel Moreno. Y los alcaldes ganan con unos porcentajes similares. Petro ganó con un 30%, Claudia con un 35%, Enrique Peñalosa con un 33%. Ganan con minorías. Y cuando gobiernan, gobiernan para esas minorías y no entienden que tienen que gobernar para los demás. Y por eso terminan sus gobiernos con el mismo porcentaje que los eligió. No logran ampliar su margen de legitimidad. Yo sí creo que Bogotá necesita un líder político que logre ampliar ese marco y ese diálogo con la ciudadanía, ese apoyo popular. Necesitamos un liderazgo que logre tener una mayor amplitud, que no se quede en el nicho que lo eligió. Eso ha sido muy negativo para, eso ha sido muy negativo para Bogotá. Entonces, liderazgo político, pero segundo, claro, se requiere conocimiento de la ciudad y se requiere experiencia sobre la ciudad. Por lo que les digo, es que llegar a entender el problema de las basuras en 3 meses, en 3 semanas de empalme, que si hay segunda vuelta vamos a tener, eso no es tan fácil, ¿no? Necesita alguien que tenga conocimiento de los problemas de ciudad, que sepan cómo funciona más o menos, aunque sea el Consejo de Bogotá, que sepan cómo funcionan los 15 sectores, 14 sectores, perdón, administrativos del distrito, cómo se formula el presupuesto, cómo se discute el presupuesto, cómo se discute el plan de desarrollo. La curva de aprendizaje puede ser costosa, ¿no? En un cargo de estos, porque ustedes lo eligen. Voy a hacer una cuenta un poco para que se den cuenta de lo complejo que puede ser esto. Lo eligen usted el 29 de octubre, si gana en primera vuelta, tiene 2 meses larguitos de empalme. Su mandato comienza el 1 de enero. Y el 1 de enero usted gobierna 6 meses con el presupuesto que le deja la anterior administración. Mientras usted gobierna y va aprendiendo,
Si es que no sabe de la ciudad, usted tiene que ir diseñando el plan de desarrollo que es con lo que usted va a gobernar los próximos años. Entonces son 6 meses críticos en los que si uno no elige una persona que conozca la administración pública y conozca la ciudad, se va a enredar. Y ese plan queda mal formulado y entonces empiezan los problemas. Por eso liderazgo político, conocimiento de los temas de ciudad, para mí son dos temas fundamentales. Y ya uno de cosecha personal es que tiene que ver con el liderazgo político, es la madurez. Yo creo que sería nefasto elegir una persona que no esté en sus cabales, una persona inmadura, una persona, y no lo digo por ninguno de los 9 candidatos que están en contienda hoy, lo estoy diciendo por la difícil situación por la que está atravesando Medellín en este momento. Terminan eligiendo un tipo, me perdona la expresión, un tipo inmaduro, tipo que juega a ser adolescente en cargo de la segunda ciudad más importante del país. Entonces requiere cierto grado de incluso como dirían los estoicos, ¿no? Un cierto grado de templanza, un cierto grado de equilibrio en la toma de las decisiones. Eso para mí serán los 3 requisitos que debería tener el alcalde que se le mida a este potro salvaje que, como les dije, no está nada fácil. Los próximos 4 años son muy difíciles. Pues no quiero ser alarmista, pero no recuerdo un contexto más difícil, claro, el de Claudia López por la pandemia, pero contexto financieramente, en términos políticos y todo más difícil que el que vamos a enfrentar en los próximos 4 años. Tuvimos un periodo relativamente virtuoso, Mocus, Peñalosa Mocus. Ustedes recuerdan que eso se convirtió en marca ciudad y eso se convirtió un referente a nivel internacional con sus luces y sus sombras, pero la gente en general en la calle recuerda como de buena manera incluso hasta el gobierno de Lucho. De ahí para acá hemos tenido un déficit de gobiernos y de legitimidad tremenda. Miguel, muchísimas gracias por El esa... corredor verde, el corredor verde. Ay, perdón, el corredor verde. Perdón. Sí, definitivamente, rápidamente, el corredor verde, pues, está mal diseñado. Lo primero que les debo decir es que está mal diseñado. Me mostraron un tramo, creo que es en la 70 y algo, 76, en el que el separador entre los buses es de apenas 40 centímetros. Es decir, vamos a tener buses separados por 40 centímetros, muy peligroso. Suspendió o eliminó el tráfico mixto desde la 92 hacia el sur. Entonces vamos a tener un colapso porque ni la circunvalar ni la 11 tienen la capacidad de absorber todo el flujo que viene de la carrera séptima. Entonces, desde los análisis que yo he hecho y lo que he podido estudiar, creo que ese proyecto no es necesario, además por la demanda de pasajeros, ¿no? Claro, podría beneficiar en tiempo de desplazamiento a algunos de sus pasajeros, pero la demanda no da para un proyecto de esas dimensiones. Vamos a tener una obra del metro que le va a quitar también un carril a los carros en la Caracas, le vamos a suprimir un carril a los carros en la séptima. Entonces, no es claro cómo va a ser el manejo del tráfico. Hoy la Secretaría de Movilidad no tiene simulaciones en las intersecciones de cómo sería el manejo del tráfico. Cuando se le ha preguntado qué va a pasar con las ambulancias, por ejemplo, no saben, pero tiene que ver mucho, y me disculpan, pero tiene que ver mucho con la actitud del gobierno de Claudia López, es problema del próximo alcalde. Es decir, cumple con dejar licitado y el próximo alcalde verá qué es lo que está pasando con el relleno sanitario. Esta administración tenía que hacer estudios para ver qué es lo que vamos a hacer con el relleno sanitario. No hay ningún estudio. El próximo alcalde tiene que llegar el 1 de enero y empezar a contratar estudios porque si no, lo va a coger el cierre del relleno sanitario sin tener claro qué tecnología y cómo va a financiar esa tecnología. Claudia López tenía que arrancar, no lo hizo. Y así en muchas cosas, como les decía a usted, de las vigencias futuras, es una forma de, como dice un amigo, tirar la pelota hacia adelante, ¿no? El próximo alcalde tendrá que vérselas con el tema de ese problema del corredor verde. No está adjudicado, pero la licitación sí está abierta.
Tengo entendido que hay una acción popular, pero todavía no hay medidas cautelares, entonces el proceso de licitación sigue y la meta, según me dicen a mí, de Claudia López, que se trazó ella ya en términos personales, es dejar adjudicado ese corredor verde, cuéstele lo que le cueste antes de irse. Em, pero hay un relativo consenso a que no se haga, ¿no? Aquí el único que está diciendo que se haga tal y como está es Oviedo. De resto, todos están diciendo que no se haga ese proyecto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Creo que sobra cualquier comentario sobre la ponencia, sobre tu presentación, clara, concreta, concisa, ilustrativa, educativa. Le da confianza a uno saber que en la ciudad y en el país hay personas como tú que se preocupan por los asuntos públicos, por la política, por el buen ejercicio de la política. Mucha gente piensa que todos los políticos son como los que conocemos y no, hay políticos y nos complace mucho tener en este grupo casi que un asesor en estos temas como tú y enalteces el grupo. Sé que mucha gente va a actuar y va a tomar en consideración tus reflexiones. Yo simplemente digo que el que es constante tiene paciencia y triunfa. El triunfo siempre es directamente proporcional al esfuerzo y que hoy debemos los bogotanos hacer un esfuerzo adicional. Esto no se trata de derechas, no se trata de izquierdas, se trata de preservar la democracia, se trata de tratar de darle un norte a esta ciudad, tratar de mantener lo que representa medio país independiente de ese gobierno nacional. Esto no se trata de un triunfo definitivo, sino de una lucha sin fin. Todavía tenemos varios años por delante para seguir trabajando. Así que creo que tus mensajes, tus comentarios son perfectamente claros para que podamos y ayudarnos a tomar algunas decisiones. Doctor Jorge, queda usted con la palabra para el wrap-up de hoy. Gracias, Fernando. Antes de cerrar este excelente conversatorio, los quiero invitar a la reunión número 182 del Grupo de Interés Cultural de Cecimín para el próximo martes, 10 de octubre a las 6 de la tarde. Yo creo que es un tema muy importante. ¿Por qué debería importarnos la desigualdad? Y quien nos la va a dictar es Juan Carlos Mantilla, y la moderación la va a hacer José Luis Ramírez. Entonces, desde ya quiero invitarlos, les enviaremos mañana pues ya más información sobre el currículum vitae y todo el tema del link, la conexión, y bueno, esperamos tener una buena asistencia. Y pues nuevamente agradecer este excelente conversatorio, la forma como lo presentó, nos actualizó Miguel y la moderación de Fernando. ¿Verdad? Pensemos, a mí me quedaron muy claras las palabras de Miguel de que pensemos en ver cómo queda elegido el alcalde en primera vuelta. No correr el riesgo de una segunda vuelta que de pronto aparecen sorpresas y lo que nos viene son 4 años de lamento, como los 4 años de lamento que estamos teniendo con esta presidencia. Entonces, pensémoslo muy bien. Todos sabemos quién es el candidato Carlos Fernando Galán. Yo creo que en este momento, pues, es la persona que tiene más opciones y a mi criterio debemos de rodearlo, debemos de apoyarlo, pero no solamente con los 40 y pico de votos de los que estuvimos hoy, sino en nuestros lugares de ejercicio profesional y pues poder hablar abiertamente de quién es él y del por qué tenemos que apoyarlo. Y ojalá, Miguel, te quiero decir algo. Te quiero ver de secretario de gobierno.
Pero bueno, eres una persona que no te va a quedar grande de cargo. La tienes clara. Conoces como buen politólogo del manejo político, que es lo que necesita. Tiene un conocimiento clarísimo de la ciudad, lo que nos presentó al principio del conversatorio, de los puntos críticos más importantes. Yo creo que poquita gente lo tiene así de claro. Y eso es lo que necesitamos. Personas que conozcan la ciudad, personas que les guste trabajar por la comunidad, porque eso es ser la política a mi criterio. Y tú lo tienes, tú reúnes todas las condiciones. Ojalá sea. Muchas gracias, Jorge. No, para Ahí, mí es un gusto, pero es algo que disfruto, la verdad. Entonces, en el lugar donde la providencia me ubique, estaré haciéndolo con gusto. te agradeceríamos todos y esperamos, antes de finalizar el año, te lo digo, volverte a tener acá. Claro que sí, nos volvemos a hablar. Póngale la firma. Celebrando, ¿verdad? Celebrando la alcaldía de Carlos Fernando y tú ya hablándonos, no en tema de campaña, sino de todo de lo que se dijo con ese presupuesto, con ese conocimiento, sanamente puede ser realizable. Sanamente. De acuerdo. Así es, Jorge. Torcidos. Muchísimas gracias por tus palabras y a todos por la paciencia y por la escucha. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Gracias, Fernando. Buenas noches Gracias. a todos. Chao, Miguel. Chao, Jorge. Chao. Sí, Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches a todos.